Buenos días. Voy a presentar mi trabajo de fin de grado que culmina mi andadura en la psicología y en la UOC. Este trabajo se ha centrado en tres ejes: la adolescencia vista como un proceso, la psicopatología que se asocia a esta etapa y la mirada desde el psicoanálisis. De esta manera se expresa como veis en el título. Como se observará, he elegido como fondo de todas las diapositivas obras surrealistas de Dalí. Fue el psicoanálisis una de las teorías que más sedujeron a los surrealistas. Las regiones psíquicas exploradas por Freud serían consideradas por los surrealistas como el reverso de la lógica. Es así como a través del arte exploran el inconsciente, los sueños, la locura, los delirios, las fantasías. Y a mí me encanta Dalí. Comenzamos. Este índice propuesto engloba todo el trabajo y toda la reflexión. El primer punto, como vemos, es el propósito del trabajo, los problemas y los objetivos. Cuando pensé el tema y la orientación tuve claro que serían los adolescentes, porque trabajo desde hace más de 30 años con ellos y desde el psicoanálisis, del que no sé mucho. Y me apetecía saber. Estos adolescentes posmodernos, que son hijos, hijas de su tiempo, controlados socialmente, dominados por el placer y el consumo, donde ellos mismos son un objeto intercambiable más, chicos y chicas buscando su identidad, precisamente a través del arraigo social, un contexto que va a ser clave en su identificación inter- e intrapsíquica. Una sociedad global, veloz, narcisista, con incertidumbre y caos, sin los ideales ni la revolución que se pensó al principio del siglo pasado. Se quiere pensar desde el psicoanálisis sobre cómo construyen su subjetividad y qué conflictos se encuentran. Los síntomas, sentimientos, actos, hay que darles la palabra para que se responsabilicen de sí mismos porque tienen poca reflexión y mucha intimidad. Desde este enfoque, la psicopatología no trata de llegar solo a un diagnóstico dejando a un lado lo que les pasa a estos chicos y chicas, sino siendo el eje central. En definitiva, la adolescencia es un proceso y en su transcurso se ponen en juego el narcisismo, que se produce por una necesidad de investir un cuerpo nuevo, de admirarse a sí mismo al espejo para separarse y construirse, y las pulsiones que se traducen en el lenguaje y que conforman el deseo. Entonces, ¿existe una psicopatología que está asociada a este proceso? ¿Es eficaz una intervención desde esta orientación con los padres y madres y con sus hijos? Teóricamente, el trabajo ha demostrado que sí. En primer lugar, ocupándose de la angustia. Esta les invade por no tener explicaciones que den cuenta de su lugar en el mundo y para regular su nueva relación con el cuerpo. Por eso, desde el psicoanálisis se le da la palabra, se les invita a hablarlo. Porque si no, ese caos interior no se acomoda y la angustia se repite hasta que se actúa en excesos, sus adicciones, violencia, sexo, comida. El psicoanálisis aboga por la subjetividad y por la elaboración frente a lo inmediato y en un tiempo del inconsciente, con otra lógica, con otros tiempos que no son el calendario. Teniendo en cuenta que no es lo mismo trastorno que síntoma, no podemos reducir al adolescente a un síndrome, porque le impediremos que desarrolle habilidades y saberes para procesar ese tiempo. Por eso es tan importante ahondar en sus realidades desde su propia historia, sus relaciones, sus lazos sociales, y caminar con ellos al encuentro con lo íntimo, pero desde la palabra. Y que los padres que acompañen este proceso, que tengan su propia reflexión, sin buscar las soluciones inmediatas, que pausen la relación y que cumplan con su función, tanto la paterna como la materna. Para contextualizar este análisis se tienen que tener en cuenta los autores clásicos, Freud, Lacan, Klein, Echeverry, Massota, Winnicott, y los más actuales, Meltzer, Toltó, Manoni, Laplanche, Averasturi, Ríos, Tavia, etc. Ellos hablan de contextualizar los rasgos de la adolescencia, por ejemplo, el complejo de Edipo para la autodeterminación de su actividad sexual, esta actividad sexual como acceso privilegiado al conocimiento, la identidad distinguiéndose de la familiar, el duelo por la pérdida del objeto buscando otro que no sean los padres, otro duelo por la pérdida de su cuerpo infantil. ¿Cuál es la secuencia que muestra estos síntomas psicopatológicos? Primero, por los conflictos que tienen un punto clave en la identificación.
y también en los referentes. Frente a los conflictos se manifiestan las defensas, ya que estos conflictos generan angustias y estas defensas llevadas hasta el extremo son patológicas y se pueden presentar en cualquier adolescente. Graña presenta de manera muy gráfica 3 maneras de actuar del adolescente. La primera son las perturbaciones, abusos de drogas, robos, peleas, enfrentamientos con la autoridad y con sus pares, abandonos de los estudios, incluso prostitución, violencia. Otra es el retraimiento, la depresión, ideas de exclusión, ser desvalido, desamor, sentirse distinto y el cuadro esquizoide, muy poca habilidad para comunicarse y de vivenciar su dolor psíquico. Y la última es la conducta sobreadaptada, pues esos adolescentes ejemplares, pero con hipocondría, perturbaciones psicosomáticas, vacíos agúlicos. También hay otras formaciones donde no está claro el diagnóstico, que según Bion lo llama psicosis limítrofe. La parte psicótica de la personalidad y la neurótica que pueden coexistir, inclinándose, claro, hacia lo neurótico. Adolescentes neuróticos, pero con aspectos psicóticos. Para responder al problema planteado, desarrollando los objetivos de este trabajo, se plantea una investigación desde un enfoque hermenéutico, pero sin descartar la metapsicología. En este estudio se ha elegido la hermenéutica para explicar la relación entre los hechos y el contexto en el que se da. Será la metodología para analizar e interpretar los textos que aportan los adolescentes, porque la hermenéutica sugiere una posición distinta con respecto a la realidad, la de las significaciones latentes, adoptando una empatía con el texto, con lo que se expresa a través del lenguaje. Se ha utilizado la metodología cualitativa y en concreto la técnica del estudio de casos, ya es que se considera que es un método central por el cual se muestra y se avanza en el conocimiento psicoanalítico. Las fases de este método son 5. La primera es la selección del caso, en este caso. Es un curso en el que yo doy clase, que es cuarto de diversificación. Lo he elegido porque entre 14 alumnos escenifican trastornos específicos que están documentados en el Departamento de Orientación, así como actitudes disruptivas grupales y también porque sus casos particulares abordan un amplio espectro de síntomas. El segundo es la elaboración de una lista de preguntas que tratan de demostrar que el contexto también es una causa del malestar del adolescente. Yo les di una consigna y les dije, desarrolla las siguientes frases que puedes redactar cualquier cosa que se te venga en tu pensamiento, y así fue, desde luego. Se trata de que no respondieran como si escribieran una redacción, sino que dejando que fluyeran aquellos pensamientos sin censurarlos. Lo que se quería saber, cuál era su ambiente sociocultural, qué consumían, las redes sociales, actividades, sustancias psicotrópicas, ideas sobre el mundo, imágenes, palabras, los ideales, los valores, los deseos, las intenciones. El tercer paso es la localización de las fuentes de datos que, bueno, pues, desde el Departamento de Orientación y con la tutora pues, fue fácil y también, claro, el análisis de los escritos de los alumnos. El cuarto paso es el análisis y la interpretación a través de la lectura, que será ir más allá de la información que muestra el texto, expresando una opinión mía, en este caso concreto, de esos textos, ¿no? Teniendo en cuenta mis sesgos y la contratransferencia. Por último, un informe. También se ha diseñado para los padres y madres una intervención desde el psicodrama psicoanalítico. Una madre me lo decía este año. Yo no quiero que me hablen en general de los adolescentes, lo que yo quiero es saber qué hacer con mi hijo. Ese es el objetivo, porque entiendo que esta madre lo que quiere saber del hijo es lo que la madre se encontrará con ella. Es decir, encontrándose con ella, lo hará también con el hijo. En el psicodrama interiorizará desde la dramatización con otros. En la investigación de los adolescentes, los resultados a las preguntas sobre rasgos y síntomas con el alumnado están expuestos por edades. Se explicó la actividad y fue voluntaria. Estaban encantados de tomar la palabra. Se pueden verificar estas conclusiones porque las frases están transcritas literalmente. Se ha buscado la validez con las estrategias de contexto, pues situando el estudio en una edad, en un centro específico, con una realidad socioeconómica y cultural concreta. En cuanto a la saturación, se han tenido en cuenta los datos del Departamento de Orientación, la tutora, e incluso algunos informes que había de médicos. En cuanto a la literalidad, se puede dar que haya habido un sesgo mío en los tiempos verbales de pasado y presente cuando transcribía la conversación sobre Murdoch,
que luego hablaremos de ello. En la intervención no realizada con los padres y madres, los resultados son fundamentalmente conclusiones, ya que han sido una exposición teórica sobre los beneficios de la intervención. A través de esta intervención, los padres y madres conectarán con ellos mismos y entonces sabrán que hay un síntoma familiar donde el adolescente cuestiona a la familia mostrando su goce, que el adolescente busca que le quieran en lo más inaceptable que tiene y por eso lo esconde detrás de los síntomas. Busca amor más allá de la razón. Pide a su familia que reconozca su goce, que se le escuche, no que satisfaga su demanda. Porque si no, como dice Freud, el adolescente se puede volver a la pulsión. Que tendrán que acoger a su hijo, a su hija, de verdad, cuando da lugar a otro distinto. Sabrán que su hijo o hija representa lo insoportable de ellos mismos. Con esta experiencia del psicodrama psicoanalítico, la familia tendrá la oportunidad de acogerse, donde cada miembro encuentre un límite a su goce y un lugar para su deseo. Ha sido muy importante este trabajo porque me he acercado con otra visión a los chicos y chicas a los que doy clase. Han hablado por escrito y también después se ha abierto una puerta que antes estaba cerrada. Son más cercanos, la palabra les ha constituido con más autoestima en su relación conmigo, más complicidad. La palabra ha curado la distancia. El punto débil ha sido no poder haber utilizado la herramienta del algoritmo de David Lieberman para haber hecho un análisis a nivel de relato sobre el texto Murdoch, que es una identificación con personajes de la película El Hobbit. Las conclusiones es que efectivamente son adolescentes posmodernos, imbuidos por la inmediatez de su contexto, sin deseos pero llenos de todo, con adicciones donde pierden el objeto o son ellos mismos, que obedecen a la voz del amo contemporáneo que cambia con la misma rapidez que sus consumos. Objetos de goce y vacíos, sin reconocer su deseo con urgencia para llevar ese vacío al acto, sin palabra ni elaboración, a veces sin preguntas sobre su goce. Son, en la medida que los otros les ven, una exhibición desde ese niño que no quiere crecer. Con las identificaciones nada claras, pocos con ídolos, algunos con el ideal del yo y los que solo quieren ser como ellos mismos. Se colocan como objetos para ser vistos y algunos ya mostrando lo que se ve en la clase, una identificación intrusiva. El alumnado de cuarto de diversificación ha perdido la representación de sí y se han apropiado de una identidad común que les ofrece una estabilidad narcisística donde se reconocen, siendo algo, siendo alguien. Por último, apuntar qué se ha conseguido con el análisis del caso. Pues efectivamente generalizar la teoría. La psicopatología la podemos entender desde la metapsicología, pero con rasgos y tiempos posmodernos. Todo lo que acontece en esta maduración y en este contexto trae de la mano otras concepciones como los estados limítrofes que hemos hablado antes. Chicos y chicas con ataques de ansiedad, brotes psicóticos, adormilados por la medicación, con depresión, violencia, incluso con padres, embarazos no deseados, adolescentes sin guía, sin referencia, sin límites, sin motivación y exhaustos de tener tanto. Y se ha podido comprobar teóricamente que la clínica psicodinámica actúa con los síntomas y apoya el proceso adolescente hacia el ser adulto constatando sus efectos terapéuticos. El psicoanálisis, tanto a padres como a madres, como a sus hijos e hijas, les puede aportar un repensar el conflicto y la falta, a través de la interiorización, lo interior, encontrarse también con la tristeza y el sufrimiento, aceptando el dolor, el deterioro y la muerte. Sería muy bueno poner en práctica el psicodrama con los padres y madres que están deseando alguna solución particular para su caso y que los chicos y chicas tuvieran más espacio para hablar. La palabra cura y la relegamos a las programaciones imposibles, a las clases en silencio, a los papeles que dicen que cómo queremos que ellos sean. Habrá que darles la palabra. Muchas gracias.